Nuestro próximo invitado es el señor Juan Francisco Martín Seco. Es el autor de este libro, Contra el euro, historia de una ratonera, editado por Península. Él es economista, interventor y auditor del Estado, inspector del Banco de España, y usted en el año 2013 dijo que esto iba a explotar, pero aparentemente no ha explotado todavía. ¿O usted cree que sí? No, todavía no ha explotado, pero no pierdo, no digo la esperanza, porque no es esperanza, es una desgracia, pero yo creo que la Unión Monetaria, tal como se ha concebido, pues como muy bien decía secretario de Estado, sin unión fiscal es claramente una rara avis imposible de llevar a cabo, no es posible. Y como yo creo que la unión fiscal nunca se va a hacer, porque la unión fiscal no es lo que Merkel entiende por unión fiscal, llegar a tener un déficit común, el plan de estabilidad, etcétera. Una unión fiscal es lo que tienen los estados con respecto a las regiones, es decir, un presupuesto contundente que es capaz de equilibrar los desequilibrios que crea precisamente el libre mercado y la unión monetaria. Es decir, en España está claro que hay desequilibrios clarísimos y viene el Estado y con los impuestos progresivos y con los gastos, pues equilibran. A algunas regiones eso les sienta mal y quieren ser como Alemania, pero realmente equilibra y eso es lo que da consistencia y da estabilidad al tema. Lo mismo en Estados Unidos o en cualquier Estado. Europa tiene un presupuesto del 1%. Con eso no se puede hacer absolutamente nada. Los fondos de cohesión, los fondos estructurales es un mero remedo realmente de la política redistributiva que tenía que haber. Y hay unas resistencias brutales que nunca se van a superar. Es decir, Alemania, Holanda, Austria nunca van a aceptar realmente la transferencia de fondos que significaría una hacienda pública común. Porque para poner su ejemplo, y termino por el momento, es la unión que han hecho las dos Alemanias, la reunificación alemana. Claro, eso Alemania del Oeste sí lo ha aceptado siendo Alemania del Este. Y ha salido una cantidad de fondos tremendos y eso funciona, tiene equilibrio. Pero la Unión Monetaria ha hecho como estamos en este momento, pues bueno, tardará. En economía nunca sabemos cuándo se van a dar las cosas, pero lo que no puede ser y además es imposible. No, vamos a ver, yo creo que el euro, que es una realidad económica, si quiere, ¿qué más económico que la propia moneda en todos los países? Se ha hecho con voluntarismo político, no es que era un proyecto político, se ha hecho con total voluntarismo político y contra toda lógica económica, no tiene su lógica económica, se ha hecho contra toda lógica económica. Y entonces ha llevado a lo que tenía que llevar. Yo no es que lo dijese en el 12, lo dije en el 96, en el 94, está en el libro. Es decir, ¿a qué ha llevado? Pues a unos desequilibrios entre los países brutales. En el 2007 nos encontramos con que Alemania tenía un superávit en su balanza de pagos del 6%. Y España, por ejemplo, Grecia y el resto de los países, un déficit del 10%. Esto es insostenible y no hubiese sido posible si no hubiese estado el euro. Cuando no estaba el euro y estaba el sistema monetario europeo, con el 3 y pico por ciento de déficit, automáticamente los mercados jugaron contra cada una de las divisas y, por ejemplo, España tuvo 4 devaluaciones. Es decir, que sí, nuestra crisis está causada en gran medida por el euro. Y además el euro es lo que ha impedido también que se pudiese solucionar mejor la crisis, como ocurrió en los principios de los 90, cuando se fue a las devaluaciones. Porque el problema de la desigualdad surge, y eso es un argumento más para que desde la izquierda no se aprobase Maastricht y no se dice consentimiento a Maastricht. Cuando tú haces una unión monetaria, al final, el ajuste que podrías hacer vía moneda, vía tipo de cambio, como se hizo en los años 90, tienes que hacerlo por devaluación interna. Y la devaluación interna no es más que machacar a los salarios, paro, depresión, etcétera. Es decir, cuando no funcionas el ajuste en términos monetarios, terminas en términos reales. Y en términos reales, pues es fundamentalmente machacando los salarios, que es lo que ha ocurrido en España y en otros muchos países como Grecia. Sí, yo lo que creo es que nos tenemos que dar cuenta de la situación de los desequilibrios exteriores en este momento en el mundo. Europa, durante los 10 primeros años del euro, vivió en una situación prácticamente de equilibrio. Había unos países del norte que tenían un excedente y un superávit brutal y unos países del sur que tenían un déficit. Los países del déficit hemos corregido por la fuerza
ese déficit con todos los problemas consiguientes, de paro, depresión, etcétera, pero Alemania no lo ha hecho. Y sigue teniendo Alemania, ni Holanda, ni otros países del norte. Y Alemania sigue teniendo un 8%. Eso significa que el total de la Unión Europea tiene en estos momentos más del 3% de superávit en su balanza de pagos. No es precisamente competitividad frente al exterior lo que le falta, por lo menos a Alemania. Nos afecta a nosotros, porque este es el gran problema de la Unión Monetaria Europea, que no son los mismos los problemas del sur que los problemas del norte. Bueno, entonces, China le pasa lo mismo, tiene un superávit. Y el problema es que no todos pueden vivir todos los países del déficit de Estados Unidos. Es decir, tanto China como en Europa estamos viviendo en gran medida del déficit de Estados Unidos. Y eso, en gran medida, es lo que crea ese descontento en Estados Unidos, porque ve cómo, en definitiva, pues su crecimiento es un crecimiento a crédito. Como nosotros en los primeros años del euro crecíamos a crédito, con las consecuencias de que después hay que pagarlo. Pues es que yo por supuesto que los votantes de Trump no hacen ese análisis sofisticado, como dice, pero sufren las consecuencias de lo que yo he explicado aquí. Y efectivamente el proteccionismo es preocupante, pero hay muchos tipos de proteccionismo. Hay un proteccionismo que se basa pues en aranceles, contingentes, etcétera. Es el proteccionismo burdo y que indudablemente todos rechazan, pero claro, está ahí. La segunda es ir a un proteccionismo tipo moneda, depreciación, devaluación, pero no depreciación para igualar, sino para competir, una guerra competitiva de las monedas. Y hay otro tipo de proteccionismo, que es el que se está aplicando en muchos casos en este momento en Europa, en España y en cualquier otro sitio, que es el proteccionismo basado en menos impuestos, menos gastos sociales, menos gastos laborales, los salarios más bajos, etcétera, que es un tema de proteccionismo, intentar frente al resto. Entonces, claro, el problema es que a mucha gente no le gusta el tercer proteccionismo. Y dice, oiga, déjeme por lo menos el proteccionismo de la moneda, o déjeme, si no, el tema de aranceles, porque aceptar el comercio exterior, liberalizarse, no significa tener que hacerlo de manera radical y total y al libre cambio. Pero aceptar ¿tú el crees flujo que de capitales, aceptar que los capitales deben fluir y los sitios a otros, no significa aceptar la libre circulación de capitales radicalmente. Europa y el mundo vivieron durante mucho tiempo sin eso. Es decir, la época más próspera de Europa y de la economía internacional fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando indudablemente no había libre circulación de capitales, porque tanto Keynes como White vieron que era un absurdo y que no se podía poner eso en los países, y tampoco hubo una liberalización total del comercio. Es decir, se puede haber equilibrios. ¿Tú crees que con salarios altos no se puede competir? ¿Perdón? ¿Cómo es que Alemania tiene superávit comercial con salarios altos? Pues hay otra cosa que se llama productividad. Hay otros temas. Es que lo que marca el nivel salarial es la productividad, no los decretos. Hay otros temas, pero pues entonces, basar la competitividad precisamente en eso, que es lo que se está haciendo en Europa, por ejemplo, con las políticas de austeridad, pues indudablemente a la gente eso no le termina de gustar. Sobre esto de los 2 euros, a mí me parece que, bueno, a lo mejor sería un alivio a corto plazo, como sería un alivio que se saliese Alemania del euro. Yo estoy convencido que una de las cosas que beneficiarían al euro y lo harían más viables que se saliese Alemania. Pero a largo plazo estaríamos exactamente igual, porque en cada euro se hubiesen producido los desequilibrios exactamente igual. El que haya 2 euros no quiere decir entre pobres y ricos. Una moneda puede ser fuerte y otra moneda puede ser pobre sin que eso signifique sean ricos y pobres. Significa simplemente, lo que sí es dañino es que los que tenemos, o los que tendríamos que tener una moneda fuerte, débil, estemos jugando a moneda fuerte. Y no haya una igualdad entre cotización real y cotización total. Yo hice un ejemplo cuando al poco de aprobarse Maastricht, que era verlo, habían evolucionado en los 30 años anteriores las cotizaciones de todos los países que iban a constituir la Unión Monetaria. Entonces, el marco se había revaluado con respecto a España en el 500%. Y España, o sea, la peseta, se había revaluado con respecto a Grecia en otros 500%. Pensar que eso, que en los 30 años anteriores habían tenido una evolución tan dispar, después se iba a ajustar, oprimir y tal, de cara al futuro,
por puro voluntarismo político sería absurdo. Por eso digo que realmente lo de los 2 euros tampoco sería solución.